Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si yo te invito a mi casa porque estás pasando por un mal momento? Y cuando llegas, empiezas a decirme cómo tengo que vivir, dónde va el televisor, qué se come, qué normas hay que cambiar. ¿Te parecería normal? Ahora dime algo más. ¿Qué opina de personas que llegan a otros países y en lugar de adaptarse, quieren imponer sus reglas? ¿Y qué opinas de países que no ponen límites desde el primer día? ¿No crees que ya va siendo hora de exigir respeto al país que te recibe? Antes de seguir, quiero dejar algo claro. Yo no hablo de este tema desde el rechazo, hablo desde la experiencia. Yo he vivido toda la vida rodeado de inmigrantes. Nací en Venezuela y esto es importante. Mi padre era italiano y mi madre venezolana. Mi padre llegó a Venezuela como inmigrante. No llegó a imponer nada. Llegó a trabajar, llegó a integrarse. Y se integró tanto que formó una familia. En Venezuela se casó con una venezolana. Esto es integración real. Y no fue un caso aislado. En mi entorno había muchísimo inmigrante italiano, españoles, portugueses, tíos, amigos, vecinos, gente que llegó a construir vida, no a exigir privilegios. Más adelante incluso la familia de mi esposa también era italiana y pasó lo mismo. Se adaptaron al país que los recibió. Conservaron sus tradiciones en lo privado, pero respetaron las normas del lugar. Eso no borró identidades, creó familias, creó convivencias, creó un país. Y digo todo esto porque yo también soy inmigrante y nadie se va de su país por gusto. Irte es dejar tu casa, tu gente, tus recuerdos. Es empezar de cero y eso duele. La mayoría emigra porque no ve futuro, porque tiene miedo, porque quiere proteger a su familia. Yo estoy profundamente agradecido a España, a este país que me recibió y me permitió seguir adelante. Eso no se olvida, eso se agradece. Aquí aparece una confusión muy común. Adaptarse no es perder quién eres, no es dejar tu acento, no es renunciar a tu comida, no es borrar tus costumbres privadas. Adaptarte es entender cómo funciona el lugar donde estás y aceptar algo muy simple. No todo gira alrededor de ti. Y ojo, que esto no es solo España. Nací en Venezuela, he vivido en Italia, mis padres eran italianos, tengo hijos en Estados Unidos, he ido y venido muchas veces. Y hay algo que se repite. En Italia se respeta el descanso, en España se respeta el descanso, en Estados Unidos se respetan normas básicas de convivencia. No son países iguales, no tienen la misma cultura, no hablan igual, pero comparten una idea simple. Tu libertad no puede invadir la del otro. Cuando llegas a uno de estos países, entiendes rápido algo fundamental. Aquí se vive así. Eso no es represión. Eso es sentido común. Eso se llama convivencia. Quiero dejar algo claro. La inmigración no es el problema. Nunca lo ha sido. De hecho, algunos de los países más grandes del mundo se construyeron gracias a ella. Por ejemplo, Estados Unidos no existiría sin ola de inmigrantes de todas partes del mundo.
Gente que llegó sin nada, trabajó, se adaptó, respetó la regla del país que los recibió y ayudó a levantarlo. Incluso, hoy lo vemos, en Estados Unidos existen barrios chinos, barrios italianos, barrios latinos. Conservan su identidad, su comida, su cultura. Pero entienden algo fundamental. Las normas del país no se negocian. Eso no es sumisión, eso es respeto mutuo. Porque quiero ser claro, esto no es una crítica a la inmigración, repito, es una crítica a la inmigración que no quiere integrarse, que confunde derechos con imposición y que pretenden cambiar las reglas del lugar que los acoge. La buena inmigración construye países, las malas deshace la convivencia y precisamente por eso, porque la inmigración puede construir tanto, es importante hablar de lo que ocurre cuando se usa mal. Y hay algo que a mí me preocupa especialmente. Países que abren sus puertas, que permiten estudiar, trabajar, progresar, y personas que, una vez integradas, una vez con poder político o institucional, empiezan a intentar cambiar las reglas del país que los formó, no para mejorar la convivencia, sino para importar marcos culturales, legales o religiosos que ya fracasaron en los países de origen de sus familias. Y aquí hay que ser claros. Si esas normas funcionaran, sus padres o sus abuelos no habrían tenido que emigrar. Usar la democracia para debilitar la democracia no es integración. Y usar el respeto para exigir privilegios culturales o legales tampoco lo es. Una cosa es participar en una sociedad y otra muy distinta es intentar rehacerla a tu imagen. Y todo esto revela algo aún más profundo, una falta de gratitud, de humildad, de reconocimiento hacia el país que te recibió, un país que te educó, que te dio oportunidades, que te permitió integrarte, crecer y desarrollarte. Porque cuando alguien utiliza la libertad, la educación y las instituciones de un país para intentar debilitarlo desde adentro, no estamos hablando de diversidad, estamos hablando de deslealtad cívica. No se trata de pensar que los padres o los abuelos vinieron con un plan oculto o preconcebido. Se trata de algo más simple y más peligroso. Cuando una persona olvida por qué su familia tuvo que irse y empieza a idealizar el modelo que fracasó y desde una posición de poder intenta reintroducirlo en una sociedad que sí funciona, eso no es evolución, eso no es justicia histórica, eso es ingratitud convertida en ideología. Yo vengo de un país donde muchas veces el desorden está normalizado. Venezuela. Cruzar un semáforo en rojo si no viene nadie, música a todo volumen a cualquier hora, fiestas de madrugada bajo los edificios donde la gente tenía que trabajar al día siguiente. Ese es un estilo de vida. Puede gustarte o no, es un estilo. Pero cuando tú decides irte a vivir
a otro país, no existe el derecho a exigir que toda una sociedad se adapte a ti. Donde fueres, haz lo que vieres. Donde vayas, te adaptas y eres feliz. Hay una regla básica que parece que se nos olvida. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Convivir es respetar ese límite. Todo lo demás es imposición. Cuando ese límite no se pone a tiempo, la convivencia empieza a romperse. No de golpe, poco a poco. Primero viene la exigencia, luego el rechazo a las normas, después el enfrentamiento. Y cuando nadie dice hasta aquí, la imposición avanza. Ahí ya no hablamos de diferencias culturales, hablamos de conflicto social. Y ese conflicto no perjudica solo al país, perjudica también a los inmigrantes que sí respetan, que sí trabajan, que sí se integran. Aquí hay que decir algo importante. No todo es responsabilidad del que llega. El Estado también tiene responsabilidad. Acoger no significa abrir sin criterio. Ser solidario no es ser ingenuo. Un país tiene derecho a poner reglas claras desde el primer día, porque cuando no hay normas, los conflictos bajan a la calle. Europa hoy no está fuerte. Tiene un problema demográfico, una población envejecida, una pérdida de cohesión, y una sociedad frágil no puede permitirse desorden. Una Europa fuerte integra, una Europa débil se descompone. Aquí hay una confusión peligrosa que a muchas sociedades le está pasando factura. Confundir tolerancia con sumisión. Tolerar es respetar, es convivir con quien piensa distinto, es aceptar que no todos somos iguales. Pero tolerar no es callar por miedo, no es ceder siempre para no incomodar, no es permitir comportamientos que rompen la convivencia. Eso ya no es tolerancia, eso es renunciar a tus propias normas. Una sociedad sana puede convivir con diferencias. De hecho, las diferencias enriquecen, pero para que exista convivencia tiene que haber algo en común, unas reglas compartidas, unos límites claros, unas normas que valgan para todos. Porque cuando una sociedad deja de poner límites, para no parecer intolerante, termina siendo injusta con quienes sí respetan las reglas. Bueno, hace tiempo que necesitaba decir todo esto, no desde el odio, sino desde la preocupación. Hoy por fin lo pude expresar y la verdad, me siento bien. Lo más seguro es que estas palabras se las lleve el viento como tantas otras, pero yo cumplí conmigo y con lo que siento que debía decir, como parte de esta sociedad. Lo demás ya no está en mis manos.